Y te decíamos que las miradas están puestas, entre otras cosas, en la legislatura provincial, donde está ingresado el proyecto de presupuesto, además el proyecto impositivo para el año que viene, y nosotros tenemos en línea al diputado provincial de Cambiemos y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Marcelo D'Aleto. Diputado, gracias por atendernos. Buen día. Muy buenos días, un gusto de hablar con ustedes. Gracias por atendernos, diputado. Bueno, hombre de Chacabuco, de la cuarta sección electoral, y con usted queríamos hablar, diputado, respecto... Vamos a empezar por... Usted estuvo en estos días en el tema del viaje a los Estados Unidos y demás. ¿Cuál es la conclusión que saca de esta experiencia, diputado? Así es, tuvimos la oportunidad, junto al presidente de la Cámara, Manuel Mosca, de visitar, y acompañado por 7 legisladores de la oposición, los distintos organismos donde, por ejemplo, el Banco Mundial, que nos da un préstamo que nos permite hacer la obra del Salado, o también el BID, o también los bancos que toman la deuda de la provincia, para ver un componente que es importante en esto de la ley de presupuesto, que es lo que hace al endeudamiento que toma la provincia para poder realizar obras. Fue muy positivo porque esto realmente, a pesar de que se inició a un día de la elección, quienes el domingo estábamos enfrentados a una elección, ya el día lunes estábamos todos juntos, sin que cada uno pierda su identidad, trabajando por los intereses de la provincia de Buenos Aires. Bien, y el regreso aquí y a trabajar ahora fervientemente para poder sacar adelante el presupuesto, ¿no?, enviado por el Ejecutivo bonaerense, el presupuesto que usted, por lo que vi, ha calificado de inédito. Así es un presupuesto inédito porque cuando se bajan impuestos, lo más probable es que haya problemas con el déficit, y lo más probable es que se tengan que ajustar gastos como pueden ser, o inversiones como pueden ser la obra pública. Y este es un presupuesto donde se dan estos 3 componentes a la inversa de la lógica. Se bajan impuestos, pero a su vez se aumenta el gasto social, aumenta el gasto y la inversión en obra pública, y a su vez sigue bajando el déficit. La provincia, por segundo año consecutivo, va a tener superávit entre lo que es ingreso y gasto corriente, lo que sería para el funcionamiento. Si hoy tenemos un déficit que cada vez menor, es justamente por el nivel de obra pública que ha encarado nuestra gobernadora. Por eso lo consideramos un presupuesto inédito, y todo esto acompañado, a diferencia del presupuesto anterior, con un entorno macroeconómico mucho mejor. La economía empezó a crecer, se empezó a generar empleo, se empezó a mover positivamente el consumo. Por eso entendemos que, más allá de las opiniones, de las críticas y del trabajo que estamos realizando con todos los sectores de la oposición, va a haber el suficiente apoyo, no solo obviamente el oficialismo, sino de la oposición, como para poder aprobarlo en los próximos días, ya tercer presupuesto de la gobernadora María Eugenia Vidal. Hasta ahora, por lo que hemos escuchado, estamos hablando con el diputado provincial de Cambiemos, Marcelo D'Aleto. Diputado, hasta ahora, por lo que hemos percibido en nuestro diálogo con distintos referentes de la oposición, el cuestionamiento más grande está puesto en el tema de obras, ¿no?, en la desaparición del Fondo de Infraestructura Municipal de este presupuesto. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, en principio que el Fondo de Infraestructura Municipal nunca fue una propuesta que vino con el proyecto del Ejecutivo, sino que surgió del debate legislativo. Y sin lugar a duda fue y es una gran herramienta, porque los municipios, con tantos años de crisis de lo que es la administración del Estado, estaban con un faltante y un déficit de obra muy grande, y que 2 años consecutivos de este fondo les permitió hacer las principales obras que necesita todo municipio. Es indiscutible que la necesidad de obra es permanente, o sea, nunca vamos a terminar ante la necesidad de obra que pueda haber en un municipio. Ahora, lo que tenemos para decir al respecto es que el dinero que administramos, que no es nuestro dinero, es el dinero de los vecinos, el dinero de los bonaerenses, es limitado.
y que si bien tuvimos estos 2 años lo que pudimos avanzar en lo que son las obras de los municipios, hoy esos fondos la provincia los necesita para hacer las grandes obras, como por ejemplo las obras que tienen que ver, y las obras hídricas que tienen que ver para evitar inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Por eso está abierto a la propuesta de la oposición si quieren continuar con el Fondo de Infraestructura Municipal. Lo que deben aclarar, y aquí es el conflicto, es qué obras se deja de hacer. Yo no creo que ningún sector político de la provincia quieran negarse a hacer las obras hídricas que necesita nuestra provincia. A todo esto hay que decir 2 cuestiones. Que en primer lugar, el Fondo de Infraestructura Municipal del 2017 se va a estar ejecutando en este año a la mitad, con lo cual en el 2018 van a continuar las obras del Fondo de Infraestructura del 2017 y se van a seguir realizando al mismo nivel que este año en el 2018. Y por otro lado, hay un porcentaje del fondo educativo que va a los municipios, que hoy es un poco flexible y se permite gastar en temas que tienen que ver con la educación formal, pero también informal, y muchas veces se utiliza para pagar sueldos o otro tipo de gastos que tienen que ver con la educación, pero desde el punto de vista informal, se les exige un porcentaje del 85% para obras de infraestructura escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa obra que se empezó a mover en los municipios también va a tener otro rubro donde poder gastarse, que es un monto similar a lo que es el FIN. Con lo cual, en los municipios, por esta nueva vía, también va a seguir viendo trabajo importante en lo que respecta a la obra pública. Hace unos días, hablando con Jorge Solmi de Federación Agraria, él manifestaba su preocupación, y también lo han hecho desde otros sectores que representan al ruralismo, el tema del aumento en el impuesto inmobiliario a las propiedades rurales. ¿Cuál sería la respuesta, digamos, a aquellos que están preocupados por el tema del incremento que va a haber en el impuesto inmobiliario de las propiedades urbanas, pero también en el tema rural? Bien, justamente el martes de la semana que viene vamos a estar recibiendo a una institución tan importante como Carvab en la Cámara de Diputados para charlar con ellos. Al respecto, lo que hay que decir es que la provincia de Buenos Aires, y en parte también por la pérdida que significa el Fondo del Conurbano, ha aumentado en los últimos años la presión impositiva sobre los bonaerenses. Esa presión impositiva se fue dando donde ingresos brutos, sellos, que son los impuestos que gravan a la actividad productiva, fueron ganando terreno donde, por ejemplo, en el 2015, en el presupuesto 2015, el 76% de lo que recaudaba la provincia era a través de ingresos brutos. Y un dinero muy bajo, 5 o 6%, a través de lo que son los impuestos patrimoniales como el inmobiliario urbano o el inmobiliario rural. Acá lo que se pretenden, porque ¿qué ha pasado con estos impuestos? Han ido creciendo muy por debajo de lo que fue creciendo la inflación, con lo cual, si uno compara lo que pagaban hace 10 años un inmobiliario urbano, un inmobiliario rural, hoy están muy por debajo de esos años atrás. Lo que se pretende gradualmente que ir cambiando la matriz impositiva de la provincia, donde la provincia empieza a recaudar más sobre los impuestos patrimoniales y menos sobre los impuestos productivos, que son los que termina pagando la gente que, por ejemplo, de menos recursos o que no tiene propiedades. Y más allá que los que tienen propiedades van a recibir este aumento, la provincia por ingreso bruto está cediendo unos 15.000 millones de pesos, y por el aumento de los impuestos patrimoniales está recuperando apenas un 5.000 millones, es decir, que la provincia baja impuestos y deja de recaudar dinero, que si no hubiera mucho ningún cambio lo podríamos seguir recaudando. Ahora, en la práctica, este monto en la boleta de cada hombre, cada persona que tiene un campo o que tiene una casa, son dinero, por ejemplo, en el caso del campo, por hectárea de 11 pesos mensuales. O sea, es un dinero muy chico que en porcentaje suena fuerte, pero es el único camino para que estos impuestos vayan recuperando y nos permitan bajar ingresos brutos, que es
son los impuestos que afectan justamente a los que producen y a los que menos tienen. Quien está hablando es el diputado provincial de Cambiemos, Marcelo D'Aleto, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja Bonaerense. Ahora, diputado D'Aleto, también hemos escuchado algunas críticas de la oposición respecto de los permisos de endeudamiento que se solicitan en este presupuesto, en este proyecto de presupuesto. Digamos que dicen preocupa el endeudamiento porque eso después va a haber que pagarlo, o sea, ese endeudamiento es una deuda que se contrae hacia el futuro. Así es. Primero que hay que aclarar que no es endeudamiento que se pide para financiar el funcionamiento de la provincia. O sea, una provincia que gasta en forma ineficiente y necesitamos endeudarnos para pagar los gastos de la provincia. De ninguna manera es así, porque como dije recién, la provincia tiene superávit corriente. Eso quiere decir que la provincia, con lo que recauda, paga sus gastos, paga su sueldo y su funcionamiento. Si hay endeudamiento, es para realizar las obras, para realizar los 1.000 kilómetros de repavimentación de las rutas provinciales, es para realizar las obras hídricas, es para realizar todas las obras que está realizando la provincia. Y nos parece justo que obras que van a disfrutar muchas generaciones también se pague entre muchas generaciones. Sería el ejemplo lo que sería un crédito hipotecario. O sea, una casa que uno va a disfrutar durante 50 años, uno no la podría pagar en un año, la tiene que ir pagando por lo menos en 20, 30 años. Y el endeudamiento está, por distintos motivos, dentro de los porcentajes que la provincia se puede endeudar, que es un número que es el 7% del Producto Bruto, donde la provincia durante muchos estos años, por ejemplo, hace 6, 7 años atrás, estaba en el 11% del endeudamiento del Producto Bruto. Hay un buen margen para que la provincia se endeude, y también aclarar que gran parte de este endeudamiento lo hacemos para pagar vencimientos de capital de deuda anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que la provincia lo que está haciendo hoy, con tasas mucho más bajas de las que estábamos endeudados y que nos tocó endeudarnos en años anteriores, por tasas mucho más bajas, la provincia lo que hace también en gran parte es reemplazar esa deuda, con lo cual termina ganando la provincia. Por último, diputado, y agradeciéndole como siempre la deferencia de atendernos, trascendió que va a haber especie de, y esto entre comillas, premios y castigos para aquellos municipios que aumenten los gastos, digamos, y no hagan una optimización de gastos respecto de lo que ocurrió hasta ahora, digamos. ¿Esto es así? Así es, más allá de la ley de presupuesto, más allá de la ley impositiva, en esta etapa viene una tercera ley, que es la ley de responsabilidad fiscal, que así como las provincias se obligan con la ley de responsabilidad nacional, pretendemos que aquellos municipios que adhieran, el que no lo adhiera no será así, va a obligarse, por ejemplo, a no aumentar los gastos corrientes por encima de lo que es la inflación. Se comprometen también a no agrandar el gasto en los 6 meses previos a dejar un mandato, algo que muchas veces pasa, que un intendente se está por ir y en los últimos 6 meses deja una gran deuda al que viene. Podríamos decir, dentro de lo que es el mundo de las leyes de responsabilidad fiscal, es una ley muy blanda, porque no está pidiendo que ajusten, que gasten menos, sino lo que está justamente pidiendo es que los municipios no gasten más, y nos parece una buena medida. Y también hay que decir que esto es voluntario, porque en definitiva dependen que los consejos deliberantes adhieran a esta ley una vez que la vote la provincia. Diputado, gracias por atendernos, un gusto hablar con usted, Igualmente, que tengan muy buenos días. Que tenga buen día, hasta luego. El diputado Marcelo D'Aleto, de la 4ª sección electoral, hombre de Chacabuco, hombre que, bueno, tuvo mucho que ver en el armado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Junto a Emilio Monzó, porque es un diputado que tiene su origen en el justicialismo y que luego, bueno, empezó a trabajar cercano al PRO, y que, bueno, se le adjudica a él y a Emilio Monzó el armado, sobre todo de la estructura que tiene hoy Cambiemos en toda la provincia de Buenos Aires, y además es
el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La ley impositiva, el presupuesto 2018 están en la legislatura en este momento y hemos conocido de primera mano y de la voz del oficialismo cuáles son las respuestas, digamos, a algunas de las críticas que hemos venido escuchando en estos últimos días aquí en estos mismos micrófonos. Así que, ¿qué te parece si vamos a los títulos y ya seguimos? Dale, títulos.